Esta clase va dirigida a los alumnos de cuarto año que cursan Operatoria Dental A en el curso 3 de la Facultad de Odontología. En esta oportunidad nos vamos a referir a la preparación del campo operatorio, no solo en cuanto a la definición de este tema, sino también a la preparación del alumno y del paciente dentro de la clínica, antes de comenzar cada trabajo práctico. En un principio, debemos saber qué llamamos como preparación de campo operatorio. Son una serie de pasos previos a la realización de cualquier maniobra operatoria dentro de la cavidad bucal, tomando medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagio de cualquier enfermedad, tanto de pacientes, del personal auxiliar o del profesional. Cuando hablamos de bioseguridad, debemos recordar que es de suma importancia referirnos a la protección tanto del operador, en este caso de los alumnos, como del paciente y también del profesional a cargo. El alumno, que será el operador en cada trabajo práctico, al igual que el docente, deberá presentarse con todas las medidas de bioseguridad requeridas por la cátedra y por la facultad. Aquí nos vamos a referir tanto a la indumentaria como al instrumental que se va a utilizar. La indumentaria requerida para entrar a las clínicas consta de un ambo en correcta higiene, botas descartables, cofia y camisolín. Al momento de atender al paciente, deben estar con guantes, barbijos descartables y anteojos protectores, tanto el alumno como el ayudante si es que hubiese un ayudante. Una vez colocada la indumentaria correctamente, están en condiciones de comenzar a preparar la mesa de trabajo y acondicionar el sillón odontológico. Todas estas maniobras serán realizadas antes de entrar al paciente. En la mesada se colocará una compresa con los elementos de higiene para las manos, como son el jabón y las toallas descartables, además de una caja esterilizada, un tambor con gasa estéril y elementos para sacar las radiografías, sumándole guantes y manoplas. Estas últimas, las manoplas, para manipular todo elemento que no esté estéril sin necesidad de sacarse los guantes. Estos elementos solo lo utilizarán en la primera parte al realizar el diagnóstico y la historia clínica. En cuanto al sillón, se deberá proteger con papel film en las agarraderas del foco, en la lámpara y en la jeringa triple. En la platina del sillón se colocará otra compresa donde estará un vaso de residuos con una bolsita pequeña roja, donde se tirará solamente las gasas o material con sangre. Además, irá una bandeja metálica que contenerá el juego clínico, previo a estar firmada la caja por el docente a cargo. Una vez autorizado por el docente, donde se controlará que todo esté en condiciones, se podrá ingresar al paciente a la clínica, quien deberá también ponerse un camisolín y botas descartables. Cuando el paciente se siente en el sillón, tendrá que ponerse un babero y una protección ocular para poder recién ahí comenzar con la etapa de inspección y diagnóstico bucal. Es indispensable que sobre las mesadas se coloque una segunda compresa, donde estará solo el instrumental estéril y además de los materiales a utilizar durante el trabajo práctico. No se ubicarán ni cajas, ni sacos, ni tampoco ningún elemento extra sobre el paciente.
Con todo lo anterior mencionado, estaremos en condiciones de comenzar a trabajar sobre el paciente para realizar la exploración y el diagnóstico de la cavidad bucal. Lo primero que tenemos que realizar es la desinfección de la boca. En un segundo lugar, realizaremos la evaluación de la misma. En un tercer lugar, haremos el diagnóstico. En un cuarto lugar, se realizará la anestesia y por último, la aislación del campo operatorio. Cuando hablamos de desinfección, debemos saber que la desinfección es la eliminación de gérmenes que puedan infectar la cavidad bucal. Estos gérmenes deben neutralizar con el uso de antisépticos. ¿Qué son los antisépticos? Son sustancias químicas que se utilizan sobre los tejidos vivos, provocando una acción antimicrobiana efectiva y residual. Uno de los antisépticos recomendados es el Placaut. Se utiliza haciendo un enjuague bucal previo a la exploración del paciente. El Placaut es un gluconato de clorhexidina a un porcentaje del 0,12% durante el 20 o 30 segundos. Con este buche se eliminarán entre un 95 y un 97% de la flora de microorganismos con una duración de alrededor de 1 hora. Los objetivos de esta desinfección son: primero, reducir la cantidad de gérmenes. Segundo, implementar medidas universales para evitar la infección cruzada, que son la transmisión de infecciones entre pacientes y alumnos. Tercero, minimizar el riesgo de dispersión y contacto con la sangre. Una vez realizada la desinfección, continuamos con la evaluación y el diagnóstico de la cavidad bucal. Para este tipo de procedimiento, utilizaremos un juego clínico que va a constar de un espejo, de una pinza y de un explorador, sumando a una sonda periodontal. Generalmente se utiliza el explorador número 5 Hugh Freddy. Además de incorporar las radiografías para tener un excelente diagnóstico. Estas radiografías que utilizamos en operatoria dental son las llamadas aleta mordible o también Bite-Wing y periapicales. De ninguna manera se recomiendan utilizar radiografías panorámicas. Las periapicales se sacan tanto en el sector anterior como en el sector posterior, siempre y cuando lo requiera el caso clínico, como por ejemplo, si las piezas dentarias tienen problemas periodontales o endodoncia, se sacará las periapicales. Las de aleta mordible se sacan solamente en el sector posterior, siempre y cuando tengan piezas superiores e inferiores. Para los dientes posteriores es deseable tomar 2 vistas de cada lado. Una en la película que se coloca más atrás para incluir el espacio interproximal entre el segundo y el tercer molar. La otra lo bastante adelante como para tomar la cara distal del canino. Solo se necesitan 4 películas para el diagnóstico en todos los sectores posteriores. La posición del paciente es que la cabeza se coloca de manera que el plano de oclusión quede paralelo al piso. El rayo central se dirige al punto de contacto de los dientes superiores con respecto a los dientes inferiores y paralelo a las superficies proximales. El tubo formando un ángulo de 5 a 10 grados por encima del plano horizontal. En este esquema podemos observar la posición de la placa radiográfica con respecto al rayo de incidencia de las piezas dentarias. No nos olvidemos que el tubo tiene que formar un ángulo de 5
a 10 grados por encima del plano horizontal. En cuanto a las estructuras dentales, deberían verse por lo menos un total de 8 dientes, 4 inferiores y 4 superiores. Para poder realizar un correcto diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la posición del paciente con respecto al operador, para poder tener una buena visualización del campo a trabajar. El sillón dental debe estar en una posición inicial y final que permita que el paciente se siente con comodidad al comenzar el tratamiento. Dicho paciente debe estar reclinado y el alumno tendrá de esta manera una actividad cómoda y una buena visualización. Esta área de trabajo será comparada con las agujas del reloj, donde el área de actividad será desde las 8 horas a las 12. En el caso de que el alumno no tenga paciente, actuará como ayudante de algún compañero. Este tendrá la función de planificar, transferir el instrumental que esté en la mesada, como también la succión de saliva y manipulación de materiales a utilizar para aliviar el trabajo del operador y acortar los tiempos de trabajo. En cuanto a la posición del alumno, el operador estará sentado cómodamente con sus muslos paralelos al suelo y su espalda bien apoyada sobre la banqueta. El sillón estará ubicado de modo que la boca del paciente esté a nivel de los codos del operador. Y en tercer lugar, la distancia entre los ojos del operador y la boca del paciente no debe ser menos de 35 centímetros. Los codos deben permanecer cerca de los costados y los hombros deben estar paralelos al suelo. En este esquema vemos donde los brazos y los codos juntos a los costados. Vemos que en un plano sagital la visualización tiene que ser alrededor de los 35 centímetros. Esta posición correcta es importante para no dañar nuestro cuerpo. Si optamos por tener malas posiciones, como vemos en estos esquemas, tendremos como consecuencia problemas en un futuro de columna, además de contracturas musculares a nivel cervical y de articulaciones de las manos. Una vez cumplidas todas estas premisas, pasaremos a la realización de anestesia y aislación, que serán dos temas explicados en otros seminarios.